Nombre de Jesús. Hemos orado y hemos alabado el nombre del Señor. Dios bendiga a todos, hermanas y hermanos. Dios bendiga a todos los pastores que siempre nos apoyan y nos apoyaron en este viaje que tuvimos allá en Guatemala. Dios bendiga grandemente al hermano Luis, estuvo con nosotros allá en Guatemala. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que saludamos a todos los pastores del Príncipe de Paz, de la Profecía, la Asamblea de Dios, la Iglesia de Refugio, todos los siervos, Fuente de Agua de Vida, el Camino de la Verdad de la Vida, hermano Héctor, que lo bendiga grandemente, hermano pastores de Camino Bíblico. Así que muchos siervos del Señor que estamos conociendo y que nos vamos uniendo. Amén, porque recuérdese que Dios no viene por ninguna dominación, ningún nombre. Dios viene por un hombre y una mujer que esté amándole a Él y obedeciéndole. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que oramos por todos sus ministerios, por toda su familia, por todos los servidores y por todas las directivas de la Asamblea de Dios. También bendecimos y saludamos al hermano Walter allá en Kentucky, y su esposa y su familia y su congregación. Vamos a abrir la Biblia, mis hermanos, en esta noche. Vamos a sacar el polvo a la Biblia. Vamos a leer 3 citas bíblicas para este tema que el Señor nos ha regalado. Creo que el tema es bastante extenso. Es posible que lo convirtamos en 2 mensajes. Amén. Vamos a abrir Génesis capítulo 3 del verso 1, 4 y 5. Después lo vamos a Mateo 24 verso 3. Y después lo vamos a Gálatas 1:8. Bendito sea el nombre de Jesús. El tema de esta noche que queremos compartir es los engaños del diablo y su último engaño. Amén. Los engaños del diablo y el último. Todos tienen Génesis capítulo 3. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios os dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? Pero la serpiente le dijo, verso 4, a la mujer: no es cierto, no vais a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Vamos a Mateo 24, verso 3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos, le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Verso 4. Tened cuidado de que nadie os engañe, advirtió Jesús. Vamos a la última cita, Gálatas 1:8. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, que caiga bajo maldición. En otras versiones dice: sea anatema. Gloria al Señor. Puede sentarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Esas fueron palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Y ahora el Señor usará esas palabras para hablarnos a nosotros. Dios, dice la Biblia en Hebreos, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, en estos tiempos nos habla a través de su Hijo amado, Jesucristo, a quien Dios levantó de los muertos, dando testimonio a las naciones que Jesús es el Mesías y que ahora resucita al tercer día
y está a la diestra de Dios Padre. Mi amiga, mi amigo, Jesús de Nazaret ahora es nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que pagó nuestros pecados. Tú y yo merecíamos el infierno. La Biblia dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No había uno. Dios miró en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, buscando un justo, buscando a alguien que abriera el libro. Allá en Apocalipsis dice que Dios tenía un rollo en su mano con los 7 sellos de Dios, que son sus 21 juicios que le va a meter a esta tierra rebelde por pisotear y despreciar la sangre de Jesús. Dice que cuando Dios tenía el rollo en su mano, miró en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice que no encontró ningún justo, no encontró nadie que se atreviese ni siquiera a mirar aquel libro. Y dice Juan que él narra esa visión allá en el Apocalipsis, que él lloraba porque no había un digno, no había nadie que abriese ese libro, que el contenido de ese libro estaba en los juicios de Dios. Juan estaba pasando en el Apocalipsis aquella tremenda persecución de la iglesia, aquella persecución diabólica, donde el mismo diablo estaba matando, estaba descuartizando a los mismos apóstoles, estaba persiguiendo aquella iglesia, y solo Juan era el único sobreviviente que fue desterrado en aquella isla de Patmos. Ahí Dios le revela como segundo testigo. Ya le había revelado la visión del tiempo del fin a Daniel, su siervo. Ahora Dios estaba dando su ultimátum, su última visión, para tenerla como 2 testigos para estas naciones rebeldes, para estos reyes rebeldes que solo andan buscando riquezas, solo andan buscando tesoros aquí en la tierra. No les interesa el alma de los niños, no les interesa el alma de la gente que se están muriendo de hambre y prefieren construir más armamento bélico, prefieren construir bombas, hermanos, aleluya, pero no les interesa la vida del hombre. Lo que le interesa es llenar sus arcas de más oro y plata. Pero la Biblia, hermanos, contiene los juicios de Dios para todos esos reyes y hombres amadores de sí mismos. Juan lloraba porque no había ningún digno. Pero se levantó uno de los ancianos y le dice a Juan: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Él ha vencido, Él es el único digno de abrir los sellos y de abrir el libro de Dios. Y Juan dice que miró como un cordero de Dios, inmolado. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mi amiga, mi amigo. Y ahora Él es un abogado para nosotros. Él intercede por nosotros. Él pagó en la cruz de Calvario por nosotros, por tu pecado, por mi pecado. Ya no tienes que ir al infierno, porque ya Jesús pagó ese precio. Pero sin embargo, estás atado por el pecado. Sin embargo, sigues contaminado con el virus del pecado. Y para ser libre de ese virus del pecado, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que confesar a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida. ¿Quieres ser un hijo de Dios? ¿Quieres ser una hija de Dios? Acepta a Jesús. Pero primero tienes que arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres un miserable, reconocer que eres un desventurado. No importa la belleza que tengas, no importa la riqueza que tengas, no importa los carros, las casas, no importa nada, aunque tengas todo el oro de este mundo. Si no tienes a Cristo Jesús y mueres en pecado, irás a parar al infierno con Satanás y los demonios por toda la eternidad. Pero esta noche Dios te habla. Esta noche Dios te manda su palabra para que sepas que hay un diablo ahí afuera engañando. Porque el engaño del diablo, como lo vamos a hacer a la luz de la palabra, es una carnada
que así como nació el pecado en su corazón, ahí nació esa carnada del engaño para engañar. Y para ello es necesario que nosotros nos vayamos desde el principio, porque este mensaje que el Señor me regaló el día de hoy acaba de salir del horno. Es un maná fresco, es un maná que está cayendo ahorita en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, donde tú quieras que mires el mensaje. Es un maná que el Señor te manda del cielo. Por tanto, recógelo, recoge tu porción, porque esa porción te salvará la vida, te saciará del hambre, te saciará la sed de justicia y de salvación para tu alma. Estamos viviendo tiempos peligrosos para toda la humanidad. Estamos viviendo tiempos malísimos, especialmente para la iglesia. Es necesario que comencemos a examinar nuestra vida. Es necesario que repasemos a diario las escrituras. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, os parece que en ellas tenéis la salvación, la vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Para conocer los engaños del diablo y conocer su último engaño que usará, es necesario escudriñar las escrituras. Es necesario empezar desde el principio, especialmente llevarle esta voz de Dios a los amigos, a las amigas, a esas familias, a esa generación que está ahí engañada con la tecnología, esa generación que está engañada con todas las vanidades que el diablo trae en este mundo, y que les cierra sus oídos y les tapa sus ojos para que no puedan oír y ver la voz de Dios en estos tiempos finales. Dios no creó al diablo. Lo quieras creer o no, es tu problema. Pero Dios existe y el diablo también existe. Pero Dios no creó a Satanás, que el Señor lo reprenda. Él dice en la Biblia, vámonos a Ezequiel 28, del 11 al 19. Yo te doy las citas, tú las puedes apuntar, tú las puedes escudriñar en tu casa. Pero dice ahí en Ezequiel 28, 11 al 19. También dice Isaías capítulo 14, del 9 al 17. Ahí vemos la historia de un querubín que Dios creó. Y dice la palabra en Ezequiel 28, 15, que Dios lo creó perfecto. Eras, dice el verso 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aleluya. ¿Te das cuenta, mi amiga, mi amigo? Dios no creó al diablo. Dios creó un querubín bello, hermoso, sano, libre. Dios lo creó. Pero dice que a causa de su hermosura, a causa de sus contracciones, a causa de sus negocios, dice otras versiones, hermano, se enalteció su corazón, se llenó de orgullo, empezó a germinar en su corazón aquella semilla maligna, sabiendo él que era malo, sabiendo que aquella semilla que estaba germinando en su corazón, no lo dice la Biblia, pero te lo estoy parafraseando, escudriñando la palabra. Él se dio cuenta que Dios no lo hizo así. Él se dio cuenta que eso no era bueno, porque aquella semilla era maligna, aquella semilla era de rebelión, aquella semilla era mala. Aquí dice bien claro: hasta el día en que fuiste creado, hasta el que se halló en ti maldad. El verso 16 dice: a causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad, lleno de pecados, lleno de malicias, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aleluya.
A Dios le dolió su corazón hacer eso, mi hermano. Pero Dios es 3 veces santo. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y la Biblia dice, mi hermana, mi hermano, que Dios no comparte su gloria con nadie. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él es infinito, sus atributos son muchos, pero un atributo, hermanos, que siempre resalta en nuestros mensajes, en nuestra mente, en nuestro corazón, es el atributo del amor de Dios. Su amor sobrepasa todas las alturas de los cielos, de las nubes. Su amor es ágape, incondicionalmente. Él nos ama a pesar de que dice que somos rebeldes, que somos nosotros pecadores. Dice el apóstol Pablo a los romanos que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. A Dios le dolió hacer eso con ese querubín, porque Él lo hizo, Él lo creó. Pero dice que hasta que nació la maldad en su corazón, y por la causa de la multitud de sus contracciones se llenó de iniquidad y pecó. Por lo cual, cuando Él pecó, Él no fue a su Creador, Él no fue donde el Señor a decirle: Señor, limpia mi corazón. En mi corazón ha nacido iniquidad. Estoy pecando con solamente pensar esto. Él no lo hizo, sino que dice la palabra, más adelante lo vamos a ver, Él le gustó el pecado. Empezó a crecer ese pecado en su corazón, empezó a marginar, a pensar cosas malas, y luego pensó ir a contaminar la tercera parte de los ángeles. Mira qué tremendo, mi hermano. El pecado es terrible, el pecado trae consecuencias. He conocido en el caminar del Evangelio hombres y mujeres con impedimentos, hombres y mujeres enfermas y enfermos por las consecuencias del pecado. Son siervos de Dios, son siervas de Dios, son ovejas del Señor, pero las consecuencias del pecado nos arrastran, mis hermanos. Esta vez tuve la oportunidad de conocer un pastor que andaba ahí en una muleta, sin una pierna, manos, en un calorón terrible, ahí en ese lugar. Y llegó donde yo estaba sentado y me dice: mira, mi hermano, me dice, necesito una ayuda, necesito que me ayudes. Soy pastor, estoy en tal lugar, me dice, pero no me alcanza el dinero. No, mi mujer me dejó y estoy abandonado. No me queda otra. Andaba con un rótulo aquí, colgado, pidiendo ayuda, pidiendo misericordia. Y sentí aquella compasión por aquel siervo de Dios. Y le empiezo a preguntar: mi hermano, ¿cómo es que usted llegó a este lugar? ¿Cómo es que usted llegó a obtener una sola pierna si Dios lo creó con 2 piernas? Y me dice aquel pastor contándome ahí: mira, mi hermano, dice, yo trabajo en la obra del Señor y trabajo en lo secular. Era las 5 de la mañana, dice, cuando iba en moto a mi trabajo. Era tan de noche todavía, dice, cuando un carro se me vino encima. Y de repente, dice, me desperté sin una pierna. El chofer murió y yo, dice que instantáneamente le cortó la pierna. Y desde esa vez quedó así con muletas. Y ahí andaba, mis hermanos, caminando, pidiendo una ofrenda. Era terrible. Hermanos, no podemos imaginar cosas malas o cualquier cosa, pero la Biblia dice que es mejor que entrásemos al cielo con 2 piernas que con una. Que con una pierna al cielo, perdón, y que con 2 al infierno. Es mejor que entramos con una mano al cielo y no con 2 al infierno. Así que oramos y le pedimos que el Señor fortalezca al siervo y que siga adelante. Porque miren, hermanos, son consecuencias. El pecado trae consecuencias. Vuelvo y repito, no podemos juzgarlo ni pensar cosas malas, pero hay gente que por desobediencia al Señor
obtuvo accidentes, obtuvo tragedias, enfermedades, y luego Dios lo restaura, porque la Biblia dice que ese es el amor de Dios. Dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Así que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Así que mi amiga, mi amigo, por muy mal que tú estés, por muy mal que tú te sientas, por muy sucia y sucio que te sientas del pecado de cualquier índole, hay poder en la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, volviendo al tema del querubín que Dios creó, que se convirtió en diablo, vemos aquí que este querubín se rebeló contra su creador. Él no fue a pedirle perdón. No encontramos ninguna escritura que él lo hizo. Solamente lo podemos imaginar por la actitud que él tomó. ¿Cuál fue la actitud que él tomó? Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versos 3 y 4. Ahí dice, mi hermano, en Apocalipsis 12, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. 12, 3 y 4. También apareció esta señal en el cielo, dice: he aquí un gran dragón, ese es el diablo, mira, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos en su cabeza y 7 diademas. Verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto que naciese. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí miramos que este diablo, que el Señor le reprenda, fue a contaminar la tercera parte de ángeles en el cielo. Imagínate aquella tercera parte de ángeles en el cielo. Nunca habían oído una mentira. Nunca alguien les había puesto cizaña y duda contra Dios. La Biblia dice que los ángeles alaban al Señor y le dicen: santo, 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 día y noche. Imagínese que llegue ahí alguien a contaminarlos con un pecado que carga el corazón. Es que, mire, hermanos, es terrible. Y aquellos nunca habían escuchado una mentira. Aquellos nunca habían escuchado una duda de Dios. Ellos vivían en la santidad. Pero mira qué tremendo es el engaño de Satanás. En él nació el pecado, lo vemos a la luz de la palabra. Pero también nació la carnada del engaño. Y con ese engaño dijo: voy a ir a contaminar, voy a ir a formar mi ejército, voy a ir a formar una rebelión contra Dios. Porque aquel estaba pensando ya: hermanos, si se me une la tercera parte de ángeles, con esa tercera parte puedo darle un golpe de estado a Dios, puedo destronarlo, puedo obtener la adoración que a ellos le dan. En fin, hermanos, era terrible lo que estaba sucediendo en la mente y el corazón de este querubín, que ya estaba por ser destronado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vemos que cuando él no fue a pedir perdón, ahí en el verso 16, fue a contaminar de Ezequiel 28 a la tercera parte de ángeles, que lo dice Apocalipsis capítulo 12, verso 4, donde leímos. Dice, volviendo a Ezequiel 28, 16, dice: por lo que yo te eché del monte de Dios, dice el Señor. Dios lo sacó de ahí, de su presencia. Y dice al final del verso 16: y lo arrojó de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, dice la palabra. Cuando dice lo arrojé por las piedras de fuego, me imagino que Dios, como castigo de aquella rebelión, como castigo de haberle sembrado la cizaña, haber engañado a la tercera parte de ángeles que se convirtieron en rebelión contra Dios, dejaron su morada donde Dios los tenía en sus privilegios, voluntariamente le hicieron caso a este querubín rebelde. Hermanos, voluntariamente
voluntariamente dejaron de servirle a Dios y le van a servir a este que ahora se convierte en el enemigo de Dios. La Biblia dice que se convirtió en el enemigo de Dios y se convirtió en Satanás, el diablo, que significa el adversario, el enemigo de Dios. Que el Señor los reprenda. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Dios los arrojó en las piedras de fuego. Y puedo yo imaginar, hermanos, Dios creando un castigo, porque el pecado tiene que ser castigado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Amén. Por tanto, Dios creó la muerte para ellos, el lago de fuego. ¿Dónde lo dice? Vamos a Mateo 25, verso 41. Y no solo que lo creó para él, sino para también a ti, mi amiga, mi amigo, que sigues rebelde, que sigues burlándote de la palabra de Dios, que sigues rechazando el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. Si no te arrepientes y mueres en pecado, irás a parar en este mismo infierno que Dios creó para el diablo y sus ángeles caídos. Mateo 25, 41. Entonces dirá también, dice, oiga bien, también quiere decir a otras personas, a los de la izquierda, aleluya, apartados de mí, malditos. Son a que está refiriendo a aquellos hombres y mujeres que mueren en pecado, rechazando el sacrificio de Cristo Jesús. Ellos irán a parar a la izquierda de Dios. Ellos irán a parar a la lista de los condenados. Y cuando llegue ese día, Dios les dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Cuando dice sus ángeles, se está refiriendo a los demonios, aquellos ángeles que dejaron voluntariamente su morada, aquellos ángeles que dejaron de servirle a Dios y se unieron a la rebelión de aquel querubín rebelde. Ahí ahora se convirtieron en demonios. Ahora, mi hermano, miramos la tragedia de este mundo. Ahí miramos el castigo de Dios para ellos, el lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero también irá a parar todos aquellos malvados, desde Caín hasta el último rebelde que Dios permita que muera antes del juicio final. Ahí irán a parar al mismo lago de fuego. Pero Dios te manda su palabra, mi amiga, mi amigo. Dios te manda su palabra en esta noche. Dios esta noche te manda su palabra para que sepas que el diablo existe, que el Señor lo reprenda. Él es el causante de todas las tragedias del mundo. Él es el que te lleva contento y sonriendo al infierno, en ese camino ancho, en esa puerta espaciosa, que tú estás contento en las drogas, contento en los vicios, contento en la pornografía, en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, cualquier pecado que estés haciendo, vas contento, estás sonriendo, nada te pasa, estás ganando dinero, estás obteniendo fama, te va bien, pero el diablo no te dice que por ese camino que vayas ancho y amplio, su final es el lago de fuego. Ahí irás a parar a ese mismo lago de fuego. Y cuando estés en la izquierda, en la lista negra de los condenados, Dios te va a decir: apartaos de mí, malditos. El pecado es una maldición, mi amigo. El pecado es una maldición que te arrastra a ti al infierno y te arrastra a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, a tus hijos, a todas las generaciones. Los arrastra el pecado al mismo lago de fuego. Pero Dios es paciente, Dios misericordioso, y este tiempo de la gracia está pronto a terminar. Estamos viendo las noticias, estamos viendo señales en el sol, en la tierra. Hoy mismo, hace como 2 horas, fuimos sorprendidos aquí en esta ciudad de Maryland, en Bowie. Hermanos, estaba yo preparando el mensaje cuando oímos una gran explosión. Sentí que como un árbol se venía encima de la casa. Hermanos, fue terrible. Hasta el momento no sabemos qué fue, pero son señales que están pasando por todos lados. Mi hermana, mi hermano,
Hay países allá ya huyendo, porque en cualquier momento explota una bomba terrible, con magnitudes que tú ya te imaginas terribles. Otros están escapando, otros escaparon, pero tú, mi amiga, mi amigo, la muerte te va a llegar. La muerte te va a llegar de una y otra forma. Está establecido, dice Roma, Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y de ahí venga el juicio. Así como Dios le hizo juicio a este querubín rebelde y sus ángeles caídos, el lago de fuego, también el pecado a ti te será el lago de fuego. La paga del pecado es la muerte, pero esa muerte es el infierno eterno. Dios te manda tu palabra. Dios creó, vemos aquí bien claro, el lago de fuego para Satanás y los demonios. Él no lo creó para ti, Él no lo creó para mí, pero el diablo es astuto. Así como engañó a estos ángeles que vivían en la eternidad de Dios, vivían en santidad. Ellos no habían nunca oído una mentira, una duda. Imagínate, no te va a engañar a ti hoy, que las mentiras y las dudas y el pecado lo ves día y noche por donde sea. Ahora lo estás mirando 24 horas por internet. Ahora, antes eran revistas, antes era la fornicación, el adulterio era literal, era físico. Después vinieron las revistas, ahora el internet. Ahí en tu casa nadie te mira, ahí estás viendo pornografía, pero eso es pecado. Son demonios que se te van a meter a tu cuerpo, a tu mente, y cuando sientas te vas a convertir en un asesino, cuando sientas te vas a estar suicidando. Pero Dios te manda su palabra. Dios te dice despierta, Dios te dice ven. Antes de que el diablo te lleve al infierno, Dios te manda su palabra. Acepta hoy el regalo de Dios. La dádiva de Dios es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces ahora volvamos al segundo engaño. Recuérdense que empezamos del principio. Amén. Estamos hablando bajo el tema los engaños del diablo y su último engaño. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya vimos cómo engañó por primera vez y cómo nació y cómo se hizo diablo. Ya lo vimos a la luz de la palabra. Ahora miramos la eficacia de la carnada del engaño que a él le surtió. Viene Dios en Génesis capítulo 1, verso 1 al 31. No lo vamos a leer, solamente te lo estoy diciendo para que tú lo escudriñes en tu casa. Ahí vemos que Dios una vez más, después yo me imagino que Dios le dolió su corazón aquella tragedia que ocurrió en el cielo. Dios crea al hombre a su imagen. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, verso 31, que Dios creó los cielos y la tierra, creó los animales, creó las plantas, creó, hermanos, el mar, creó el agua, creó todo, la luz, que separaron la luz de las tinieblas, hermanos. Y el séptimo día dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí Dios creó al ser humano a su imagen. Dios lo creó, varón y hembra, Adán y Eva. Y imagen quiere decir, cuando Dios lo creó a su imagen, quiere decir que Dios lo creó a su inteligencia, pero una inteligencia eterna. Imagínate. Entonces el diablo ya existía y ahí cargaba con su mochila su carnada, el engaño. Y él dijo: bueno, engañé que la tercera parte de los ángeles en el cielo, ¿cómo no voy a engañar a estos dos peloncitos que están aquí desnuditos en este jardín del Edén? Y como vio que Dios le dio la autoridad al hombre, Adán, entonces dijo: voy a probar con la más débil, voy a probar con su esposa. Imagínense. Y dice que empezó él a controlar a Eva
porque Dios les había mandado en Génesis capítulo 2. Vamos a Génesis capítulo 2. Esta noche le sacamos el polvo a la Biblia. Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aleluya. Ahí Dios les había establecido a su nueva creación, Adán y a Eva. Dios nos dio un libre albedrío. Dios no nos obliga a adorarle y a buscarle y a aceptarle. Aquí estamos en la iglesia voluntariamente. Nadie te ha puesto una pistola para que vengas a la iglesia, ni nadie te lo va a poner, porque de gracia recibimos lo que gracia damos. De gracia somos salvos. Somos salvos por gracia y por la fe en Cristo Jesús. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, gracia y la misericordia del Señor nos llamó. Él nos amó primero. Dice la Biblia que, hermanos, nosotros nadie buscábamos del Señor. Éramos unas ovejas descarriadas, éramos unas ovejas perdidas, pero Jesús dejó aquellas 99 ovejas y vino tras de ti y tras de mí. Nosotros estábamos descarriados, estábamos nosotros perdidos, estábamos prisioneros en las prisiones del diablo. Pero Jesús para eso vino, para libertar a los cautivos. Ahora somos libres. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí miramos bien claro que Dios, en el libre albedrío, Él sigue siendo soberano y es soberano. Por tanto, Él es el capitán. Nosotros somos los marineros. Él es el alfarero, nosotros solamente somos polvo, barro, porque de ahí fuimos creados. Por tanto, no podemos darle órdenes al alfarero. No podemos decirle: ¿por qué no hiciste así? ¿Por qué no hiciste así? Y pedirle a él cuentas. No, mi hermano, porque Él es Dios Todopoderoso. A Él hay que temerle, porque Él tiene el poder y la potestad para matar cuerpo y alma del infierno, así también para salvarnos. Él nos quiere salvar y Él nos ha salvado y nos va a salvar por la fe en Cristo Jesús. Pero tú, mi amiga, mi amigo, cuando mueras, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿Ya decidiste dónde vas a pasar la eternidad? Una vez me dijo: Señor, le vendo un seguro de vida. Yo le dije: ya tengo, gracias. Y me dijo: ¿dónde lo compró? Me cansó. Y ¿dónde lo compró? ¿Qué agencia? ¿Cuál es su seguro? Estaba él persinado en vender. Yo le dije: mi seguro de vida no es terrenal. Mi seguro de vida está en el cielo. Estoy apuntado con plumas de oro en el libro de la vida. Por tanto, cuando yo muera, pasará lista del cielo y a mi nombre acudiré. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿De qué le sirve ese seguro aquí en la tierra si su alma se pierde y va a parar al infierno? Prefiero tener el seguro de vida al más allá. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese seguro de vida eterna es para ti, mi amiga, mi amigo. Se llama Cristo Jesús. Su sangre preciosa te limpia y nos limpia de todo pecado. Así que Dios le estableció al hombre: puedes comer de todos estos árboles en este jardín del Edén que es mío, que yo lo he puesto. Este huerto yo lo he creado, le dijo Dios a Adán y a Eva. Por tanto, no se los voy a rentar, no se los estoy vendiendo, se los doy para que lo administren. Y todas esas frutas, todos esos árboles que hay aquí en este huerto mío, estoy parafraseando la palabra para que los amigos entiendan y se conviertan al evangelio de Cristo Jesús. Entonces dice la Biblia que Dios
les dio a ellos todos los árboles. Lo vemos a la luz de la palabra, ¿sí o no? Le dice: puedes comer de todos los árboles del huerto del Edén, podrás comer. Pero, oiga bien, aquí vienen los peros de Dios. Aquí vienen las condiciones de Dios, porque Dios es soberano. Él es el único que puede hacer pactos con el hombre, pero jamás el hombre puede hacer pactos con Dios. Él es el legislador de las leyes. Él escribió estas leyes. Él escribió estas normas. Hay gente que se enoja conmigo y me dice: ay no, si usted sigue predicando así, nadie va a ir a la iglesia, nadie le va a hacer caso. A mí no me importa eso, porque la palabra del Señor tiene que ser predicada tal y como está escrita, te guste o no te guste. El que puso esta ley, el que puso esta norma, se llama Dios Todopoderoso. Te guste o no te guste, es palabra de Dios. Te guste o no te guste, serás juzgada con esta palabra. Pero si no quieres ser juzgada, tienes que aceptar esta palabra y humillarte y reconocer tu condición de vida miserable, para que esta misma palabra te limpie y te sane y te salve del infierno. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces aquí viene el pero de Dios. Esos son los peros que a la gente no le gusta. Amén. Porque la gente mira los mensajes, mira las iglesias, cómo alabamos, cómo cantamos, pero cuando vienen a la iglesia y los doctrinamos y los empezamos a fumigar, porque vienen llenos de pulgas y garrapatas de afuera del pecado, y los empezamos a fumigar con la palabra, esas ovejas empiezan a sacar esos cuernos de cabro, empiezan a relinchar esas ovejas y empiezan, hermano, a decir: pero este evangelio yo no me imaginé que era así. Yo no me imaginé que era para tanto de venir a la iglesia y de vivir en santidad. Y no, es que me encantan las novelas. Y el hombre dice: me encanta el partido de fútbol. Y me encanta esto y el otro. Y empieza el diablo a trabajar en aquellas ovejas, hermano, así como trabajó en aquellos ángeles. Y empieza a meterles el engaño, empieza a meterles la cizaña. Pero Dios te manda tu palabra. Dios puso esta palabra tan sencilla que dice que hasta el más torpe la puede entender. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mi hermano, el pero de Dios fue: coman de todos los árboles, pero en medio he puesto un árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y el mal. De ese árbol les prohíbo no comer. Pero si ustedes no me obedecen, parafraseándosela, y comen de ese árbol que yo les digo que no coman, ciertamente morirán. Aleluya. Dios se los confirmaba. La palabra ciertamente es una seguridad anticipada, futura y presente. El día que ellos comieran, el día que Eva y Adán comió de ese árbol que Dios les prohibió, murieron. Se cumplió la palabra, murieron física y espiritualmente. Pero alguien me podrá decir: ¿dónde dice la Biblia que Adán y Eva murieron? En el instante no murieron. Pero si tú ves la Biblia, Adán murió ahí y vivió 930 años. Dios registra la edad de Adán con un propósito que no lo podemos tocar hoy, porque no ese es el tema. En la edad de Eva no está registrada cuando murió, pero murieron físicamente. La muerte los alcanzó. Espiritualmente murieron en el instante. ¿Por qué en el instante? Porque miren, hermano, cuando ellos pecaron, cuando ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 20. Fíjense bien, que una vez que ellos pecaron, entró la vergüenza, entró el pecado. Ya ellos no se miraban con aquel traje de santidad que Dios les había puesto. Una vez que comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, del fruto prohibido,
la carnada del diablo sirvió. El pecado fue injertado a ellos. Y dice el verso 20 que Dios los empezó a buscar y llamó a Adán, porque Dios llama al hombre que ha puesto de cabeza de hogar primero. Y le dice: Adán. Y el nombre de su mujer era Eva, por cuanto ella, dice, era madre de todos los vivientes. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas y los vistió. Aleluya. Ahí, hermanos, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos delante de Dios. Si usted mira unos versos más atrás, hasta el verso 9, dice que Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y empiezan las excusas. Empiezan a decir: la mujercita que me diste. Y luego cuando el Señor se va con la mujer y le dice: ¿quién te enseñó que comieses del árbol que yo te dije que no comieras? La serpiente. Y empiezan las excusas hoy en día. Y esas excusas tienen a millones en el infierno. Y millones van para allá por andar poniendo excusas. Es que mira, mi hermano, para el pecado no tenemos que andar poniendo excusas. Siempre digo que esto que un amigo un día me dijo: mira, no me vas a venir con tus sermones de un santito, me dijo así. Hay mentiras piadosas, me dijo. Así que Dios me va a perdonar por mentiras piadosas, me dijo. Yo le dije: mira, le dije, con todo y cura te vas a ir al infierno. Porque pecado es pecado. Mentira, sea blanca, amarilla, negra, piadosa, lo que sea, es mentira. Y la Biblia dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Así que no hay mentiras piadosas, mi amiga, mi amigo. Pecado es pecado. Ahí miramos bien claro que el diablo, que el Señor lo reprenda, le surtió la carnada. Así como le surtió con los ángeles, también engañó a Adán y a Eva. Terrible, mi hermano. Así que salió exitoso una vez más, pero no para siempre. Lo vamos a ver quizás en el otro mensaje, dónde será su fin. Pero Dios tenía un plan, escúchame amigo, un plan de redención para Adán y para Eva, y para nosotros que nos incluimos ahí, con todas las generaciones futuras que vendrían ellos después de que ellos existieron. Así que ese plan de redención Dios lo pone en su Biblia. Está registrado en San Juan 3:16. Si tú quieres verlo, puedes verlo, pero para los amigos es necesario que lo leamos. Dice mi amiga, mi amigo, San Juan 3:16: de tal manera Dios amó al mundo. Cuando dice al mundo, se está refiriendo a ti y a mí, al hombre, a la mujer. Dice: de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que todo aquel crea en Él no sea condenado y tenga vida eterna. Ahí está el plan de Dios. Ahí está la misericordia de Dios. Para que todos aquellos que nazcamos en pecado, en pecado, tengamos acceso, tengamos una oportunidad. Pero esa oportunidad Dios se la da en vida al hombre. Una vez que el hombre muera en pecado, se acabó. Ahí Dios mismo profetiza en Génesis, después de esa tragedia. Génesis 3:15, Dios profetiza a Él mismo la venida de su Hijo Jesús, el Mesías, que derrotaría al diablo y sus demonios y que lo desenmascararía de esa carnada del engaño. Y al final, en Apocalipsis capítulo 20, el verso 10, que lo vamos a ver en el otro mensaje, serán lanzados al lago de fuego para toda la eternidad.
Bendito sea el nombre de Jesús. Así que ya vimos los engaños del diablo desde el principio. Vimos su origen. Ahora vamos a ver sus engaños para esta humanidad, para la iglesia, para nosotros, para que nos preparemos cada día, prediquemos a esta pobre humanidad que está engañada por el diablo, que los lleva al mismo infierno. Es ahí donde entramos a la segunda cita, donde Jesús dijo en Mateo 24: tengan cuidado que nadie os engañe, advirtió Jesús. Amén. Jesús advirtió que nadie os engañe, porque él sabía quién era el causante y el creador del engaño para inyectarles el pecado. Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Así que Jesús mismo, él es el que da este grito de advertencia a la iglesia, a la humanidad. Quiero enfatizar este mensaje que el Señor me ha regalado, los engaños del diablo, y su último en 2 puntos. Amén. Y el primer punto solo lo vamos a medio tocar y lo seguimos en el otro mensaje del otro domingo. El primer punto es el engaño a la iglesia, que se llama apostasía. Solo doy la cita, tú puedes verlo en 2 Timoteo del 1 al 9. Ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 dice Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oiga bien el verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí vemos bien claro la apostasía. Y esa apostasía está registrada en la palabra del Señor. Eso no es invento nuestro. Amén. Así que la apostasía es parte del engaño del diablo, como lo vamos a ver en el otro mensaje. Así que, ¿qué quiere decir apostasía? Es apartarse del camino correcto. Y eso es lo que el diablo está haciendo con miles de cristianos, entre comillas, dentro de las iglesias, metiendo libertinaje, herejías, falsos profetas, falsos apóstoles, cantantes, pastores, predicadores, para sacarlos, todos esos falsos, para sacarlos del camino correcto. ¿Cuál camino? Jesús dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así que esa es la apostasía que el diablo metió en la iglesia hoy en día. Quieren borrar el nombre de Cristo Jesús. Estamos siendo censurados. Están recogiendo las Biblias. En China, en Corea, en muchos países hostiles al Señor, están prohibiendo la Biblia. En China es pecado, es prohibido, tener una Biblia. En Corea, peor. Así que, mi hermano, todo eso ya está pasando y se está viniendo a este continente. Pronto, hermano, vamos a ser perseguidos por esta misma palabra, que es parte de la apostasía, porque eso está llegando y llegó. Y ya el hijo de perdición, el anticristo, está pronto a aparecer. Así que nosotros levantemos la cabeza al cielo, dice Lucas capítulo 21 y verso 28. Levantemos la cabeza al cielo. Cuando miremos todas esas cosas que están sucediendo, levantemos la cabeza al cielo, porque vuestra redención está cerca, dice. Para terminar con esta primera parte, muchos están viviendo una vida mezclada, hablando de la apostasía en la iglesia, una vida mezclada con la iglesia y el mundo, y se les olvida lo que Santiago, Dios le reveló a Santiago en el capítulo 4, verso 4. Santiago le dice: oh gentes adúlteras,
Otras versiones dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Aleluya. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Aleluya. Una pregunta para cerrar a los hermanas y hermanos. Aquellos hermanos sancochados. Me preguntó un pastor allá y me dijo: hermano, ¿qué es un cristiano sancochado? Un cristiano sancochado, le dije, es medio crudo y medio cocido. Amén, está sancochado. Así que hay cristianos así en la iglesia, que están con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Amén, y no se dan cuenta que se han convertido en almas adúlteras, caminándose con el mundo, congregándose con el mundo, mezclando lo santo con lo profano. Dice Santiago: ¿no sabéis que la amistad del mundo se constituye enemigo de Dios? Así que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Podemos llevar la palabra del Señor, hasta compartir un pan o un vaso de agua con esas almas adúlteras, pero no podemos participar de sus pecados. No podemos participar de sus borracheras, porque si lo hacemos, nos constituimos enemigos de Dios. Y a Dios hay que tenerlo por amigo y no por enemigo, porque ya miramos ahí en Mateo 25, 41, que le tiraron de la izquierda: malditos, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a ponerlos de pie en esta noche. Vamos a decirle: gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Padre lindo, tu palabra es fiel y verdadera. He predicado tu palabra tal y como la has puesto en mi corazón. Este mensaje se ha convertido en dos partes. La otra parte, Señor amado, la tenemos para el otro domingo. Si tú no has venido, nos das vida. Pero en esta primera parte nos has hablado. En esta parte, Señor amado, nos has hablado y has desenmascarado al diablo. Que el Señor nos reprenda, para que nosotros sepamos muy bien, Señor amado, las artimañas de Él, el engaño de Él, que lo ha usado y lo sigue usando. Así que danos la sabiduría, danos la gracia, danos el entendimiento.